Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchán, y me acompaña el pastor David Quintana. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Saludamos a todos los oyentes, a todos los televidentes de su programa, y queremos bendecirles en el nombre de Jesucristo. Igualmente, animarles para que estén con nosotros a esta hora y, bueno, al final podamos discernir qué enseñanza tan maravillosa vamos a recibir hoy. Bien, hoy quiero hablar sobre el Hijo de Dios. Queremos hablar sobre este tema, sobre el Hijo de Dios. Del Hijo de Dios hay mucho que hablar. Lo que yo veo es que de acuerdo a como las personas creyentes de diferentes, o mejor dicho, creyentes o personas que leen la Biblia, de acuerdo a cómo ellos ven a la Escritura, de acuerdo a cómo ven el Hijo de Dios, de ahí se forman las religiones, las congregaciones, la iglesia, se forman creencias. Mateo 16, miremos Mateo 16, versículo 13. En este pasaje de Mateo 16, versículo 13, Jesús les pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y luego pregunta, después de que ellos le dan una respuesta, porque ellos le dan una respuesta de lo que dice la gente. Dicen unos que tú eres Elías, que tú eres el profeta, que tú eres Jeremías también. Jeremías. Uh-huh. Y entonces dice: ¿y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Cómo dice exactamente ese punto? Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón Barjonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, fíjese que la única forma de poder los discípulos saber quién era Jesús realmente fue por el Padre Celestial, que les dio revelación. Significa, les dio claridad. Algo vino a Pedro y entendió. Por eso dijo el Señor: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló el hombre, sino mi Padre. Entonces quiere decir que solamente por revelación nosotros podemos saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Como está diciendo, de acuerdo a lo que cada quien vea cómo es Jesús o quién es Jesús, se forman los testigos de Jehová porque creen en Jesús de una forma, la Iglesia Católica porque creen de una forma, los judíos porque creen de otra forma, la Iglesia Evangélica porque creen de otra forma, los mormones también, los gnósticos, todos, nacer de nuevo, todos de acuerdo a cómo veamos a Jesús, se forma la congregación. Y es lo que vemos. Por eso hay tantas congregaciones. Todo radica en quién es Jesús. Eso es lo que yo he visto. Por no entender quién es Jesús o por entender quién es Jesús, se forma ese grupo de creyentes. Ahora, fíjate bien lo que dijo Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Hijo significa salió de quién? Del Padre, ¿verdad? Sí, Señor. El Hijo de Dios salió del Padre. El ejemplo que el Señor me ha mostrado es por qué a los hijos aquí en la tierra
se le dicen hijos. ¿Cuál es la razón, pastor? Porque por la cual a los hijos en un hogar se le dicen hijos y no se les puede decir sobrinos, no se les puede decir vecinos, sino hijos. Bueno, la razón principal porque nacen de unos padres, ¿verdad? En este caso, de una mamá, que bajo la bendición de Dios permite que, bueno, nazca 1, 2 hijos, 3 hijos. Y eso mismo ocurrió con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene del Padre, es decir, sale del Padre exactamente, pero viene a la tierra, fíjese, y cumple esa misma, diríamos, ese mismo propósito, ¿verdad? De a través de una mujer, en este caso María, ella da luz y como una mujer normal, ¿verdad? Ya estuvo el tiempo en su vientre, 9 meses. Pero hay algo especial, pastor, que fue un milagro sobrenatural del Espíritu Santo que colocó allí en ella para que naciese el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ajá. Ahora, el Hijo de Dios existía antes de ser engendrado en María, o fue que comenzó a existir a través de María. ¿Cómo podríamos decirle esto a los televidentes? Porque creo que hay una confusión, y no es que creo, es que hay una confusión de algunas formas al ver o creer cómo fue que nació el Hijo de Dios. Bueno, pastor, la cuestión está en entender esta parte, ¿verdad? Dios es uno. La Biblia revela que es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que ya la palabra Jesucristo era, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Viene una manifestación donde Él, a través de lo que explicaba hace un momento, el Espíritu Santo viene y toma a María. Pero, ¿qué sucede? Dice, la palabra, ¿verdad? Jesucristo viene y toma un cuerpo, ya viene a la tierra como ¿qué? Como hombre. Por eso es que dice que es el Hijo del hombre aquí en la tierra, ¿verdad? Porque nació de una ¿qué? Una mujer. No fue el mismo Dios que se hizo mujer, no. Toma una mujer, en este caso, para dar a luz al Salvador del mundo. Por eso es que le decían el Hijo del hombre, porque era nacido de una ¿qué? Mujer. De una mujer. Pero ya existía. Ajá, ya existía Claro, antes. claro. El Hijo de Dios ya existía antes de engendrarse en María la Virgen. No fue que comenzó a nacer hasta ahora. No fue que desde ese momento que vino a la tierra comenzó a llamarse Hijo de Dios. No, ya existía el Hijo. Porque lo que ocurre es que los hijos aquí en la tierra se les dicen hijos o hijas porque salen dentro de la mujer. Ahora, ¿cómo sale el Hijo de Dios dentro de Dios? ¿Será que Dios parió o dio a luz? ¿Cómo fue que salió el Hijo dentro del mismo Dios? Bueno, porque Él es la palabra, ¿verdad? Entonces, el Padre, ¿verdad? Da una orden, ¿verdad? Se ejecuta a través de la palabra, porque eso dice Hebreos, dice que por la palabra fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Entonces, Él es creador. En el momento en que Dios, ¿verdad? Comienza a dar esa orden, se ejecuta a través de ¿quién? De Jesucristo. Por eso entonces está la presencia de Dios en su ¿cómo es que se llama? Sí, de forma completa, ¿verdad? Como es uno, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces está el Padre, la palabra que es Jesucristo y el Espíritu Santo, que también está allí ejecutando lo que el Padre había declarado, ¿no? Bien, fíjese que Dios, el Padre, habla. Y con ese hablar de Dios fue que se crearon todas las cosas.
O sea, cuando Dios dijo en Génesis 1:1, sea la luz, estaba creando ¿con qué? No con señas, no con agarrar como formó al hombre, sino que Dios creó todas las cosas hablando. Y Hebreos 11:3 lo dice. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el propósito del Hijo de Dios en Dios, ¿cuál fue el propósito del Hijo de Dios en Dios? O sea, para que lo entiendan mejor, ¿cuál fue el propósito de la palabra de Dios en Dios? Crear. El propósito de la palabra de Dios dentro de Dios era ser creador. Por eso entendemos nosotros lo que han dicho, que el Padre es creador y que el Hijo es creador. ¿Por qué el Hijo es creador? Porque es la palabra del mismo Padre Celestial. Entonces entendemos esta razón de que cuál fue el propósito del Hijo de Dios en la tierra, en el Padre. El propósito del Hijo de Dios en el Padre es ser creador. Pero está la otra pregunta, ¿cuál fue el propósito del Hijo de Dios en la tierra? ¿Cuál fue el propósito de la palabra de Dios que se envió a la tierra? Porque ahí dice en Isaías 55:11, y luego Dios envió su palabra para que cumpliera el propósito de engendrar, de sembrar, de dar semilla al que siembra y pan al que come, y cuando se cumpla el propósito de la palabra, vuelve a la tierra, vuelve al cielo. Pero ¿qué ocurrió? Cuando Dios envía al ángel a María, la Virgen, le habla y le dice, va a formarse dentro de ti el Hijo que ya existía. Se va a formar, y ese ser que se va a formar, que es la palabra de Dios con la que se crearon los cielos y la tierra, ese ser le vas a poner por nombre Jesús. Entonces uno comienza a ver, ahora a la palabra de Dios se le llama Jesús. Y como fue el prometido, se le dice Mesías, ungido o Cristo. Entonces la palabra de Dios fue enviada a la tierra. Ahora, ¿qué ocurre con esa palabra de Dios? ¿Cuál fue el propósito de la palabra de Dios en la tierra? Venir a vencer, uno de otros puntos es venir a vencer las palabras que aceptaron los hombres de parte del diablo. Porque el ser humano, Adán y Eva, creyeron en otras palabras. Lo que Dios tenía que hacer era enviar otra palabra o su palabra para que tumbara esa palabra que el hombre creyó. Porque como el hombre creyó a la palabra del diablo, Adán y Eva, de ser como Dios, se perjudicaron y quedaron marcados ahora con esa palabra que es muerte, maldición, condenación. Pero ¿cuáles son otros propósitos del Hijo de Dios en la tierra? Bueno, venir a morir en nuestro lugar, ¿verdad? Es decir, morir por toda la humanidad y a su vez estar, pues ir a quitarle el dominio, el poder que tenía el diablo sobre la muerte, ¿verdad? Y otra razón es recuperar la eternidad que Dios inicialmente le había dado a Adán y a Eva. Cuando los creó, en ningún momento pensó Dios, ¿verdad?, que ellos iban a tomar esa decisión de desobedecer. Y entonces ellos pierden eso. Cuando viene el Señor Jesucristo, recupera, y por eso Juan 3:16 dice que todo aquel que en Él cree tiene vida, ¿qué? Eterna. Entonces, lo que vemos es, o sea, ¿por qué estamos enseñando esto? Como dije al principio, la Iglesia Católica es Iglesia Católica porque cree en Jesús de una forma. La Iglesia Evangélica es Iglesia Evangélica porque cree en Jesús de otra forma. La Iglesia Pentecostal Unida es así porque creen a Jesús de otra manera. Los testigos de Jehová ven a Jesús de otra manera. Los gnósticos y mormones ven a Jesús de otra manera. Cada quien ve a Jesús de una manera. Pero nosotros debemos estudiar la palabra, orar,
pedir al Espíritu Santo que nos dé claridad, porque no podemos decir lo que han dicho si la Biblia dice otra cosa. Y para poder tener seguridad es que un versículo de la Biblia respalde a otro versículo, porque si no, son textos sin contexto. Y por esa razón hay muchas formas de ver. Entonces, el propósito del Hijo de Dios en el cielo fue crear. ¿Cómo? Es la palabra. El propósito ahora del Hijo de Dios en la tierra fue deshacer las obras del maligno, venir a morir por nosotros para que nosotros recuperáramos la eternidad. Pero si nosotros sabemos esto, si nosotros sabemos que el Hijo de Dios necesitó, fíjese esto, si nosotros sabemos que el Hijo de Dios necesitó ser Dios para crear las cosas, porque el Hijo de Dios es Dios por ser la palabra de Dios mismo, ¿sí? Pero eso es arriba. Ahora, al venir a la tierra, ¿será que el Hijo de Dios necesitó seguir siendo Dios para morir por nosotros? Es lo que vemos, que algunos creen. Algunos creen que el Hijo de Dios vino como Dios a la tierra para morir. ¿Y qué puede decir, pastor, de esto? No, pastor, que al venir a la tierra, fíjese que Él toma forma humana. Y es más, el nombre que le da al ángel, el nombre de Él le dice, se llamará ¿qué? Jesús, ¿verdad? Ahora, para Él venir a la tierra, tenía que despojarse de todos los atributos divinos, como ser omnipresente, omnisciente, ¿qué más? Por lo menos omnipresente, Ajá. Omnipresente significa estar en varios lugares a la vez. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, le pregunto a los que están viendo, por si alguno tiene un versículo que yo no sepa y no sepamos y de repente estemos pelados, ¿no? Porque no nos la sabemos toda. Pero, ¿en qué versículo de la Biblia Jesús en la tierra estuvo presente en varios lugares a la vez? Fíjese que Marta y María le dijeron a Jesús, mandaron a decirle que fuera y que orara por Lázaro porque estaba enfermo. Claro. Jesús dijo, está bien, y duró 4 días. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Jesús no apareció ahí y allá? Porque de eso se despojó, de ser omnipresente. Exacto. Y fíjese también cuando ora por el criado del centurión, él le toca, mejor el centurión le toca decirle, Señor, di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué significa eso? Que él no podía estar ahí en ese momento y estar en la casa del criado. Suelta la palabra, envía la palabra y ocurre la sanidad. Exactamente. Entonces quiere decir que el Hijo de Dios en la tierra no podía estar en varios lugares a la vez. Es decir, estaba limitado. Estaba limitado. ¿Por qué limitado? Porque ser humano significa limitación. Jesús como ser humano ahora estaba expuesto a morir o a vivir eternamente sin pecar. Él murió, pero no por pecar. Él murió porque dio su vida, se dejó llevar a la muerte y al llegar al lugar de los muertos, pudo salir de nuevo del lugar de los muertos porque no había una condena para Jesús, porque ¿de qué lo iban a acusar si lo mataron siendo inocente? Entonces Jesús no podía estar en varios lugares a la vez, por lo tanto Jesús no vino como Dios. Ahora está el otro punto, Jesús, omnisciencia. Hay otra palabra también que dicen omnisapiencia, creo que es, que quiere decir que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, sabemos que es así. Pero Jesús, estando en la tierra, ¿será que todo lo sabía? ¿Qué dice usted, pastor? No. ¿Será que todo sabía Jesús estando en la tierra? Él sabía todas las cosas. Claro, le hicieron varias preguntas, ¿verdad? Y él, como estaba limitado, le dicen, por ejemplo, ¿cuándo será tu venida? Le dicen los discípulos. Eso está en Mateo 24:3. Claro.
Entonces él le responde, le dice, bueno, solo mi padre. ¿Por qué él responde de esa forma? Porque estaba en la tierra, estaba limitado. Ahora, en algunos pasajes, ¿verdad? Notamos que necesitó del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando envía a Pedro al mar y le dice, boga mar adentro, métete bien adentro del mar, lanza las redes. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Le mostraba, le hablaba para determinar los milagros que tenía que llevarse a cabo. Por lo menos hay otros pasajes. Jesús, fíjese la pregunta que estamos haciendo. ¿Cuál fue el propósito del Hijo de Dios en la tierra? Deshacer las obras del maligno, morir por nosotros para librarnos de la condenación. Pero Jesús no podía estar en varios lugares a la vez, no podía saberlo todo. Todo lo que hizo sanando a los enfermos no fue porque era el Hijo de Dios. Y cualquiera dirá, pero ¿cómo es eso? No blasfeme, no ofenda. Mire, Jesús dijo, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para sanar, liberar y dar libertad al cautivo. Pero en Mateo 12:28, Jesús dice, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ahí está reconociendo que necesitaba del poder, necesitó del Espíritu Santo. Entonces, claro, Jesús es Dios en el Padre, por ser la palabra del Padre y crear todas las cosas. Pero al venir a la tierra, se despojó, y lo dice Filipenses 2, del 6 al 10, se despojó de gloria, lo dice Juan 17:5, se despojó del poder y gloria para hacerse como todos los hombres. Ahora, ¿cómo alguien puede llegar a pensar que Jesús vino como Dios? Si Jesús hubiese venido como Dios a la tierra, pastor, ¿qué hubiese dicho el pecador, el que tiene vicios, el que está con luchas? ¿Qué hubiese dicho si ve que Jesús murió por nosotros? ¿Qué cree usted que le dice un pecador a Jesús? El que tiene lucha y no puede salir de drogas, ¿qué le va a decir? Bueno, va a decir, bueno, eso lo pudo lograr él porque era Dios. Eso era porque vino él de forma sobrenatural, ¿verdad? Pero la Biblia revela que él se hizo hombre, se limitó. ¿Para qué? Dice Hebreos, dice, se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos que con la presencia del Espíritu Santo se puede derrotar al pecado, se puede derrotar la tentación, se puede vencer al enemigo, se puede hacer la voluntad de Dios, se puede vivir en santidad, porque es la presencia del Espíritu Santo que lo capacitaba a él para enseñarnos, para darnos ejemplo, pastor, pero también dice para demostrar que sí se puede hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como seres humanos. Mire, hay algo. El propósito del Hijo de Dios al morir como hombre y no como Dios, ni como Dios y hombre, es por varias razones. Demostrar, como el pastor dijo, demostrar que podemos rechazar al enemigo, vencer tentaciones, que así como Él lo hizo, podemos nosotros hacerlo. Demostrarnos que así como los seres humanos, así como seres humanos, así que como seres humanos podemos vencer. Porque si Jesús venció, Él dijo, ustedes pueden también vencer. Pero también otra razón bien fuerte y bien clara para demostrar que Jesús necesitó hacerse humano para poder morir y vencer al enemigo, es para demostrarle al diablo que quien lo venció fue un hombre. Dios había dicho en Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendrá el que te va a vencer. Ahora, si Dios viene como Dios, el diablo hubiese dicho, pues dígame, así que no, así no, claro. Así pues, ya mucha ventaja. Ya me lleva ventaja, pues ¿para qué Claro. se puso a montar semejante teatro en todos esos personajes de la Biblia? ¿Por qué no me derrotó allá? Porque Dios le quería demostrar a la serpiente, al diablo, que un mismo hombre lo iba a vencer, porque tenía que cumplirse. Entonces, esto es lo que vemos con respecto
al Hijo de Dios, que es creador, tomó forma humana, murió por nosotros, pero cada quien tiene una forma de ver al Hijo de Dios y hacen del Hijo de Dios una creencia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que yo veo también aparte de esto es que cuando el Señor, el creador de los cielos y la tierra, habló con Moisés, Moisés le pregunta: Señor, ¿quién eres tú? Porque el Señor, el creador, le dice: vaya y libere a Israel, que es esclavo en Egipto. Y el Señor le pregunta, Moisés le pregunta: ¿y de parte de quién? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? Y él le responde, le dice, yo soy el que soy. Desde ahí, fíjese que ahí entendemos nosotros el nombre por el cual él se muestra, ¿verdad? Y dice, yo soy el que soy. Es decir, no necesitaba un nombre, un nombre como nosotros, ¿verdad? Para mostrarse, sino simplemente para decir que es el Todopoderoso, el Creador, el mismo que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y por eso viene el Señor Jesucristo a la tierra y Él dice, todo el tiempo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, el mismo que estuvo allí con Moisés estaba ahora, estaba en la tierra, exactamente. Sí. Ahora, ¿por qué el Creador cuando habló con Moisés dijo, yo soy? Tiene que haber una razón por la cual, hay varias razones por la cual Dios dijo, yo soy. ¿Cuáles son una de las razones, pastor, por la cual dijo, yo soy? ¿Por qué Él dijo, yo soy? Bueno, porque no hay otro Dios, ¿verdad? Él es el único, el todopoderoso. Jamás podrá igualarse los dioses que figuran en el universo comparado con el poder de Dios. La diferencia es que Él es todopoderoso, Él es sublime, Él es grande. Y la misma Biblia dice en Isaías 43:10, dice, vosotros sois mis testigos. Y dice en otras palabras, vosotros sois mis testigos y antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí fue formado Dios. Quiere decir que cuando Él dijo con Moisés, yo soy, era porque no había otro. Entonces Dios dijo, yo soy. Claro, al venir ahora el Hijo de Dios, que es la palabra del mismo Dios, a la tierra, comienza a decir, yo soy y yo soy. O sea, vemos ahora esto, ¿no? Y por eso es que algunos se decían, este se iguala a Dios, porque decía, yo soy el camino, yo soy el pan, yo soy la vida verdadera, yo soy la resurrección, porque eso es lo que es Dios mismo. Lo que ocurre es que Jesús sabía quién era, pero no tenía el poder, sino el del Espíritu Santo. No, Él tenía el poder propio. Ahora, otro punto. ¿Por qué el Padre le da un nombre distinto al Hijo? Cuando habla con María, no le dice, y ese que van a ser es yo soy. No, le dice, ¿se llamará qué? Jesús. Ajá. ¿Cuáles fueron las razones por las que le dijo? O sea, ¿por qué le puso un nombre si antes, o sea, ¿por qué le puso un nombre a su palabra que tomó forma humana si antes se mostró como yo soy? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales el mismo Padre le dice a María a través del ángel, dígale Jesús? Bueno, porque se hace hombre, ¿verdad? Es decir, entra de forma limitada a la tierra y tenía que tener ese nombre para poder ¿qué? Identificarse. Esa es la razón principal, ¿verdad? Es decir, como uno de nosotros, cada uno tenemos un nombre para poder tener una identificación en cualquier parte
a donde nos dirijamos, ¿verdad? Eso ocurre con Jesús, por eso es que dice, el ángel le dice, y se llamará, y su nombre ¿será qué? Jesús. Ajá. Entonces fíjese que lo que vemos aquí. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿O quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Lo dijo Pedro por revelación. ¿Y quién es el Hijo de Dios? El que salió dentro de Dios. ¿Y de qué forma salió? Como palabra cuando se crearon las cosas. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, la palabra de Dios, y es Dios, dice Juan 1:1. Pero cuando Dios envía a su Hijo, le dice a María a través del ángel, llámelo Jesús. Yo creo que comenzó como un complique ahora, porque debía haberlo llamado Yo Soy. Por eso es que Jesús, cuando comienza el ministerio, dice, yo soy, yo soy, yo soy, porque era el mismo yo soy en cuerpo. Ajá. Entonces, Él le da un nombre ahora, pero vamos a un video y continuamos para entrar en la parte final de este tema que estamos hablando sobre el Hijo de Dios, quién es Jesús, por qué creó los cielos y la tierra y por qué vino a morir. Bien, continuamos con este tema sobre el Hijo de Dios. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque cada quien, de acuerdo a cómo ve quién es el Hijo o Jesús, unos dicen lo que dijo la gente cuando Jesús preguntó por él. Hoy hay gente que dice que Jesús fue un profeta, nada más. Hay otros que dicen que es un ángel. Eso cada quien le da sus vueltas. Su interpretación. Otros dicen que era Dios en el cielo y que al venir a la tierra siguió siendo Dios. Están los otros que la entienden mejor, pero también está complicadito, porque dicen que era Dios y hombre a la vez, o sea, tenía las dos. Y si es verdad, la Biblia dice que el Hijo de Dios, su naturaleza es divina y tomó la naturaleza humana, pero recuerden que se despojó. Pero entonces lo ven como que eran los dos a la vez. Y sí tenía, o sea, sí tienes bastante similitud y aceptación. Uh-huh. Pero las preguntas es, ¿por qué si tomó forma humana, no podía estar en varios lugares a la vez? No todos lo sabía, como Mateo 24:3 y 36 que responde. ¿Por qué no todos lo sabía? Porque no estaba presente en todo lugar. Porque, y si fuera así, entonces María sí sería la madre de Dios. Y también, si fuera así, entonces el diablo hubiese dicho, tremendo teatro formaste, viniste tú mismo y de nada estás engañando a los seres humanos porque estás incumpliendo la palabra al venir tú mismo cuando dijiste en Génesis 3:15 que iba a enviar un hombre. Entonces están todos esos. Y la razón principal, pastor, que hablamos hace un momento, el diablo hubiera dicho, no, pero es que era Dios, ¿verdad? Pero resulta que la Biblia revela que se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros para darnos ese ejemplo de que sí se puede vencer. Claro. Mire la razón. Jesús, el diablo en Lucas 4 y Mateo 4, le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios. O sea, el diablo sabía que él era el Hijo de Dios. O sea, sabía que él fue el que salió. Sabía que él era la palabra de Dios que tomó forma humana. Pero el diablo quería que Jesús intentara comportarse como Hijo de Dios con poder. Resulta que era el Hijo de Dios despojado del poder y gloria. Pero entonces la parte final que queremos terminar. Si nosotros entendemos que Jesús, que es el Hijo, es la misma palabra del Padre, ¿por qué le dice a María póngale un nombre diferente al nombre que es Yo Soy? Será entonces porque hay una conclusión que llegan algunos. Dicen algunos, si Jesús es la palabra y es el Yo Soy,
entonces significa que el Padre también es Jesús. Porque eso es lo que dicen, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar esto, pastor? Bueno, la Biblia dice que se le dio un nombre, ¿verdad? Jesús. Ahora, ¿qué significa ese nombre? Yo soy salva. Es decir, sale del Padre, ¿verdad? Y viene a la tierra, ¿para qué? Para revelarnos al Padre, ¿verdad? Para enseñarnos, ¿verdad? El nombre de donde Él sale, de donde Él viene. Entonces, por eso es que encontramos, pastor, la forma en que se ha interpretado el nombre, ¿verdad? El tetragrama, ¿verdad? Que es YHWH, dice que le colocan vocales, le añaden las vocales, y por eso entonces viene la pronunciación. Se les pregunta, ¿y cuál es el nombre de Dios? Entonces ya aparece para el católico Yahvé, para el judío Yahweh, para el cristiano evangélico dice Jehová, ¿verdad? Que realmente tenía que ser Jehová. Sin embargo, le pusieron fue ¿qué? La J. Entonces fíjese que se le añadieron y de allí vienen esos nombres que están mal que Claro, traducidos. que Dios nunca quiso decir esos nombres, porque solamente Él dijo, yo soy el que soy, nada más. Claro, cuando envía a la palabra a la tierra y le dice a María, póngale al nombre, a esa palabra que va a ser engendrada en ti, póngale por nombre Jesús. No fue porque Jesús, el nombre Jesús sea el nombre del Padre, porque no es eso. El nombre de Jesús no es el nombre del Padre. El nombre Jesús lo que quiere decir es Dios salva o yo soy salva, significa Salvador. El Padre no necesita nombre porque Él es único, no necesita otro nombre para diferenciarse con otro, pero hubo una razón por la cual a la palabra le puso el nombre Jesús. Una razón por la cual le puso ese nombre Jesús es porque a través de ese nombre Jesús tenía que vencer los nombres que el diablo ocasionó en la vida del ser humano. ¿Y qué causó el diablo? ¿Qué ocasionó? ¿Qué hizo el diablo con el ser humano? Con los nombres que fueron consecuencias por el pecado. Consecuencias del pecado, enfermedad. Ajá. ¿Qué más? Vino la enfermedad, vino la pobreza, la ruina. La ruina. Ajá. Vino la muerte. Muerte. Ajá. ¿Qué vinieron varios y a esas situaciones, consecuencias de desobediencia, se les dio nombres. Y los nombres fueron a la sanidad, ahora enfermedad. A la prosperidad viene la palabra ruina. A la muerte, a la vida vino la palabra muerte. Entonces, Dios lo que hizo fue dar un nombre a su palabra para que el nombre de su palabra que le puso venciera los nombres que el enemigo se apoderó. Claro. Entonces, por esa razón es que Filipenses 2 dice, para que ante el nombre Jesús se doble toda rodilla. Y dice también entre esos versículos de Filipenses 2, del 6 al 11, dice que al nombre del Hijo le fue dado el nombre que está sobre todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús o Yeshua se doble toda rodilla. Quiere decir que el nombre enfermedad doblega ante el nombre de Jesús. El nombre espíritus inmundos se doblega ante el nombre de Jesús. El nombre ruina se doblega ante el nombre de Jesús. Entonces entendemos la razón por la cual el Padre le dio al Hijo un nombre. En otras palabras, el nombre Jesús quiere decir yo soy salva o salvador. Pero está por encima, pastor. Su nombre es sobre todo nombre. Es decir, si tenemos una enfermedad, tenemos que recordar que hay algo poderoso
sobre ese nombre. Es sobre ese nombre, que es la sanidad. Si nos han decretado muerte, ¿verdad? Como algunos médicos lo hacen, por encima de esa palabra está la palabra vida, que es Jesucristo. Mire, para finalizar este punto, que es el siguiente, para que analicen ustedes que le han dado nombres a Dios, al Padre. Yo pienso de esta forma, que alguien le diga Yahvé, Yahweh o Jehová, pienso que no es un pecado, porque lo que están queriendo decir es, yo soy el que soy. O sea, están queriendo decir ese nombre. Como no se puede decir Yohei Bahei, que quiere decir YHWH, pues le pusieron vocales para poder pronunciar la palabra, porque las palabras consonantes en el hebreo no se pueden pronunciar. Entonces le pusieron vocales a esa palabra. Entonces uno entiende eso. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Que si uno cree, o digamos, que nosotros aceptáramos o creyéramos que uno de esos nombres es el nombre de Dios, Yahvé, Yahweh o Jehová, y Filipenses 2, versículos 6 al 10 o al 11, dice que para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos. Entonces ahí comienza como a darle vueltas eso uno. Quiere decir que el nombre del Padre, supuestamente si es Yahvé, se tiene que doblegar ante el nombre de Jesús. El nombre que tal vez sea Yahweh, se tiene que doblegar ante el nombre de Jesús, o el nombre que supuestamente es Jehová, se tiene que doblegar ante el nombre de Jesús, y no es así. No es que el Padre se arrodille ante el nombre del Hijo, porque el Hijo debe honrar al Padre. No, es que para la tierra necesito darle un nombre, porque en la tierra hay hombres con nombres, y se necesitaba vencer los nombres malos que han ocasionado condenación. Señor, así es. ¿Qué puede decir, pastor, para culminar en estos minuticos, segundos que nos quedan? Nosotros meternos, nosotros buscar en la Biblia, pedir la revelación del Espíritu Santo para que Él nos aclare. Y esa es una petición que tenemos que hacer. Señor, aclara tu palabra. Jesucristo es la palabra. ¿Qué va a comenzar a suceder en nosotros? Que vamos a tener una visión correcta de acuerdo a la Escritura, que es lo que estamos enseñando en esta tarde. Bien, mire, estos comentarios, dos puntos que hablamos hoy, los puse en el Facebook de Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Si usted quiere buscar lo que hablamos hoy, está en la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo, en el perfil de la Renovación, o en el perfil de Giovanni con I y punto Merchan. Usted puede buscar, ahí está, lo que hablamos está ahí. Termino diciendo lo siguiente: ¿dónde está la dificultad de todo esto? Que la gente dice, los cristianos dicen, ya todo está revelado, ya todo es revelado, no se puede aceptar otras revelaciones. Lo que ocurre es que han malinterpretado la palabra revelación. Revelación significa ver lo que no se ve, que siempre ha estado ahí. Pero mientras la persona piense que no hay más revelación, le está diciendo al Espíritu Santo, que es el que hoy da claridad y revelación, que está equivocado, o que el Espíritu Santo fue para el pasado, no para el presente. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y su Espíritu que está con nosotros es el mismo ayer, hoy y siempre. Bien, esto es lo que queríamos compartirle en este día. Que el Señor les bendiga y les guarde. Tus sueños